¿Alguna vez te has sentido mal, incómodo, inclusive presionado por tener que sonreír cuando te está llevando la fregada? Pues entonces este capítulo de podcast es para ti. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en el que nos estés escuchando. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo está Mónica Cano. y te agradecemos un montón por estar aquí en este episodio de Conversando con el Elefante, que si eres nuevo en este podcast, sabrás que en este podcast que vamos a hablar sobre temas de psicología, temas de ansiedad, depresión, cualquier otro tema que nos competa, vamos a intentar hacerlo de una manera lo más tranquila, amable, amigable, inclusive vamos a intentar hacerlo de una manera en un rebote de ideas donde cuadre mucho mejor, cuadre mucho más y sobre todo, si tú has ido a terapia, te va a ayudar muchísimo para comprender algunos aspectos de tu propio proceso y si no has ido a terapia, esperamos que esto te ayude para que puedas empezar a hacer esos primeros pasos para acercarte a un terapeuta. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante por las redes sociales, Sí. pero también que de alguna forma necesitamos aprender a poner en claro qué fregados es la felicidad tóxica, este falso optimismo que está súper presente, sobre todo en las redes sociales. Bárbara. Exactamente. Y no me estás preguntando, pero un 70% de los casos que veo en la consulta llegan con esta incomodidad justamente de por qué me estoy sintiendo mal, pero debería yo de estar tranquila. Y me encanta, porque mi típica respuesta si ya fuiste a terapia conmigo es ¿y por qué te deberías de sentir bien? Sí. Es ahí donde empezamos a redefinir. Sí, Pero alguna vez tuve, Ujú. perdón, nada más, como comentario, alguna vez tuve a una consultante, bueno, la verdad es que he tenido varios consultantes que me mencionan exactamente la misma situación. Es que me acaba de dejar mi pareja y yo debería sentirme bien porque ya no está conmigo y yo, ¿por? O sea, ¿por qué deberías sentirte bien si a lo mejor era una persona que querías, era una persona que te interesaba, era una persona que te preocupaba? No, pero es que era tóxico, era tóxica. Ok, entiendo, pero aún así te importaba, aún así te preocupaba, aún así te interesaba la persona. Desde ahí se me hace totalmente válido
que en este momento no te sientas bien con el término de dicha relación. De hecho, me encanta porque hasta lo mencionas con el mismo tono de duda, sarcasmo, ¿por? Sí. O sea, la verdad es que bueno, yo en mi terapia soy súper intencional cuando les hago ¿por? O Sí. sea, pero en modo sarcástico. Sí. Porque es ahí donde me interesa que se vayan dando cuenta de por qué tendría que estar mal. Sí. Y esto es lo que nunca nos enseñan. Y bueno, ahí por un lado, más adelante les voy a explicar cómo se manejan este tipo de situaciones, pero también por otro lado, una cosa es aplicar un falso optimismo ante una situación y otra va a ser, y justamente en la que vamos a profundizar en este podcast, es el falso optimista, una persona que es falsa optimista. ¿A qué voy con esto? Fíjate que elaborando un poquito y redactando la parte del podcast se me viene mucho a la mente película vieja 2000era, una disculpa, pero esta película de Pequeñas Grandes Amigas, una chava que básicamente era demasiado inmadura, se queda sin dinero y le están diciendo, no, pues ya te robaron tu dinero, la persona se fugó, o sea, ya fue, y ella nada más responde, todo va a estar bien. Y todo así de, güey, ¿qué pedo contigo? Y entonces, es justamente este tipo de situaciones, es el falso optimismo. No está mal ser optimista, pero vamos a tener definiciones muy diferentes. El optimismo también es bueno, pero ahí sí, como todo en exceso es malo. ¿Cuándo vamos a tener un optimismo bueno? Cuando vamos a identificar diferentes recursos y sabiendo que a través de acciones muy probablemente podamos salir de esa situación desagradable. Sí. El falso optimismo, por el contrario, va a ser justamente cuando, ahora sí que, perdonen, pero me lo saco del culo, o sea, todo va a estar bien. Sí. Y no tenemos ninguna situación o ninguna acción que lo fundamente. Entonces, ahí es donde viene a ser delicado porque ya estamos entonces hablando de otras consecuencias psicológicas, como por ejemplo, la negación de la realidad. Claro, aquí hay que tener a consideración un punto, y esto es básicamente con cualquier concepto psicológico, el tema de la validación, el tema del optimismo, el tema de, no sé, el respeto, inclusive valores y demás. Cualquiera de estos puede tornarse en algo patológico. ¿Qué lo convierte en algo patológico? Lo que todos estos conceptos que tienen que ver con la psicología los convierte en algo patológico, básicamente es que empiezo a utilizarlo de una manera excesiva, intensa, incluso en duración de tiempo demasiado, demasiado... Claro. Prolongado, exactamente, se me fue la palabra, demasiado prolongado, y entonces a partir de ello afecta incluso mi calidad de vida. Entonces, el optimismo, como mencionas, no está mal ser optimista, pero la cuestión es la siguiente: cuando te está llevando la fregada, intentar ser optimista no necesariamente va a mejorar tu calidad de vida. Ver el lado positivo de las cosas. Eso es algo que muchas veces me pasa con algunos consultantes o con inclusive personas, sobre todo me pasa mucho con amigos que me mencionan, es que no le estoy viendo el lado positivo de las cosas. Tampoco estoy muy seguro de que debieses hacerlo. Si te está llevando la fregada, te está llevando la fregada. Lo importante es revisar qué es lo que puedes hacer en este momento en el que estás tirado en el piso. Desde dónde puedes comenzar a impulsarte. Es como esta frase muy famosa que dice, cuando estás en el hoyo lo único que queda es subir, es ir para arriba. Sí, el tema es el siguiente, es aprender a impulsarte desde abajo. Es no solamente hablar desde lo bonito, sino saber que tienes que tocar ese punto bajo y a partir de ello empezar a mejorar. Entonces, a partir de ello es que puedes comenzar a ser optimista. Bueno, estás tan abajo, estás tan mal, te sientes tan mal. Ok, si estás tan mal, entonces eso significa que no puedes ir peor. Entonces, desde ahí podemos hacer algo sobre esta situación. Exactamente. Esta semana, y si lo estás escuchando, sé que te va a dar mucho gusto, pero alguien me decía justamente en la consulta, oye, ¿y si es verdad esto de que se van acomodando las cosas? Fue una pregunta muy interesante porque justamente es como, y es ahí donde lo vemos coloquialmente, estas frasecitas, ahorita voy para allá, pero es como, y todo se va a acomodar, no pasa nada. No, sí pasa. Pero es ahí donde justamente las acciones para poder sobrellevarlo. Entonces me preguntaba y mi respuesta tajante fue sí, todo se acomoda, pero me interesa que te involucres en el proceso. Entonces ahí es donde justamente reafirmamos esta cuestión del optimismo, donde justamente todo va pasando, se va acomodando, pero me tengo que involucrar justamente en el proceso para que se vaya acomodando.
Esa me parece que va a ser la diferencia crucial con esta cuestión del optimismo. Si tú sientes que tu vida es caótica, con esto que me estás mencionando, probablemente sea cierto. El tema es el siguiente. ¿Qué es el caos? Empecemos a definir el caos. El caos en realidad tiene como base el señalar todas las posibles opciones conviviendo en el mismo espacio, tiempo, lugar. ¿Esto qué significa? Como la película esta de todo en todas partes al mismo tiempo. Okay. Eso es caos. Eso es lo que nos quita el control de la situación. Básicamente esto lo que implica es, por eso perdemos el control. ¿Y qué hace la persona que es una falsa optimista o un falso optimista o que tiene felicidad tóxica? Entonces intenta anclarse en una sola de estas opciones, que es la positiva. Lo importante en este tipo de casos no es alejarse del caos, es notar el caos, es decir, todas estas posibilidades al mismo tiempo que pueden ocurrir y a partir de ello empezar a tomar decisiones para solucionar. A eso es el famoso todo va cuadrando. Empiezas a tomar decisiones, empiezas a tomar control de tu vida, empiezas a tomar acción y a partir de ello vas permitiendo que las consecuencias ocurran. Cuando tú te permites ser dueño y tomar control de las acciones y al mismo tiempo saber qué consecuencias vienen, es donde uno empieza a notar que las cosas se van dando. Entonces, justamente el notar que las cosas se dan es la resolución del caos. Y el caos no necesariamente es malo, es toda la posibilidad de circunstancias que pueden ocurrir. Ay, qué bonito lo planteaste. Es más bonito decirlo que vivirlo. Sí, por supuesto. De hecho. Pero bueno, ahí sí, punto importante para continuar. ¿Dónde empieza realmente el problema y dónde se vuelve justamente algo patológico? Porque ahorita ya explicamos bastantito, o sea, ¿qué es? Ok, sí. ¿Cómo se ve y cuáles son las consecuencias? Vamos a tener una persona que justamente no está viviendo en la realidad. Entonces, ya sea, como tú explicabas, con esta cuestión del caos, donde se va a anclar a algo en específico, muchas veces vamos a tener personas que se anclan, ya sea en algo del pasado o en algo del futuro. Como en el pasado me fue muy bien, pues ahorita se tiene que dar igual, pues sí, pero ¿qué estás haciendo? Claro. O es que en el futuro, en algún momento se tiene que arreglar. O sea, sí, pero si no te ha funcionado hasta ahorita, ¿qué estás intentando diferente? Claro. Es lo que yo diría. Entonces, vamos a tener a personas muy desconectadas de la realidad, incluso disociadas. ¿Y por qué hacen esto? Justamente como un mecanismo de evitación. Evitación del malestar. El malestar que genera ser conscientes justamente de este caos que mencionas y de todo lo que está ocurriendo mal. Entonces, obviamente, si yo me engancho en algo positivo, lo que voy a hacer es sedar mi malestar momentáneamente, pero no necesariamente resolver algo. Claro, totalmente. Ahora, expresiones, por ejemplo, en las cuales la gente utiliza este falso optimismo. El típico YOLO, que por lo menos hace unos años estuvo muy presente, sobre todo si eres millennial te acordarás, Hakuna Matata, si eres todavía un poquito más atrás, era el YOLO de los millennials, era el Hakuna Matata de las generaciones anteriores, de hecho. Porque quiero hacer un particular énfasis. Sí. ¿Cuál es el detalle? Que justamente todos los problemas que estaba viviendo Simba en ese momento, Hakuna Matata, no pasa nada, cuando no, sí estaba pasando algo y se los estaba llevando a la fregada en su reino, básicamente. ¿Cuándo se solucionó? Hasta que se involucró y es donde llega Rafiki con su frase magistral de ahí. Bueno, sí. El pasado puede doler, pero a como yo lo veo, puedes aprender de él o seguir sufriendo por él. Entonces, al final del día, de hecho, efectivamente con esta película del Rey León, lo que yo siempre menciono, y la gente en realidad, muy honestamente, no quiero decir malinterpretó la película, pero sí un poquito, porque la gente sacó el Hakuna Matata, o es de lo más recordado de esta película, y en realidad el Hakuna Matata fue lo que sostuvo el problema. Mientras Simba se mantuvo en el Hakuna Matata, es decir, sin preocupación y que pase lo que tenga que pasar, como dices, el reino se estaba yendo a la mierda.
Y el tema es el siguiente, si vas a aplicar el Hakuna Matata, tienes que desprenderte completamente del reino. El problema, ¿cuál es? Como dirían por ahí, Simba no cerró ciclos, no terminó mandando al diablo al reino, y entonces cuando dijo, en realidad fue una estrategia evitativa aplicar el Hakuna Matata, en realidad lo que debía hacer era tomar responsabilidad. No entrar en este falso optimismo de, pues que se Si me voy resuelva no como... pasa nada. Exactamente, si me voy no pasa nada, que se resuelva como se tenga que resolver. Y ahí es donde muchas veces visualizamos este falso optimismo. De alguna forma saldrá el famoso Dios proveerá. Ay, Dios no provee nada más así porque sí. A ver, Dios sí genera de la nada y si tú lo quieres ver de alguna manera, nos ha brindado este mundo maravilloso. En lo que creas como un Dios, nos ha brindado este mundo maravilloso. Ok, sí, claro. El tema es el siguiente. Te apuesto lo que quieras. Intenta lo siguiente. Quédate sentado durante una semana en la misma silla. En la misma. ¿Vale? Y espera que tu mundo cambie. O sea, intenta esto. Si lo logras, vienes aquí y me callas la boca, por favor. Pero si no, realmente es justamente donde nos damos cuenta de que no, yo tengo que moverme, yo tengo que activarme, yo tengo que solucionar. Y eso significa tomar responsabilidad. Entonces, desde el falso optimismo, muchas veces queremos liberarnos de dicha responsabilidad o de dicha culpa. Justo. Y aquí es donde viene un tema bien complejo, porque justamente no es posible. No es posible, sobre todo desde un punto de vista donde desde el momento en el que nazco, yo soy responsable de mi persona. Al principio son los padres, efectivamente, pero desde el momento en el que nazco yo tengo que respirar, yo tengo que comer, yo tengo que tomar agua, yo tengo que hacer algo para mantenerme vivo. Ahora, ahí es donde viene un punto bien importante. Yo no decidí nacer, fueron mis papás los que me quisieron tener, sí, y al mismo tiempo tienes dos opciones. O decides hacer algo con esta vida que no elegiste, que no pediste, o puedes no hacer algo con ella y al final del día el mayor afectado por ello vas a continuar siendo tú. Exactamente. Entonces, y aquí es donde entramos justamente a un tema bien interesante porque suena poco optimista esto, sí, pero la pregunta es, ¿por qué debiésemos ser optimistas? O sea... caray, a ver. ¿Por qué debiésemos ser optimistas de que las cosas siempre van a salir bien? Esa es la pregunta, como tal, genuina. Yo creo que ya estamos entrando aquí a una cuestión de esperanza, o sea, justamente. Bien. Ahí sí digo, para este tipo de situaciones, si yo tengo la esperanza de que todo va a mejorar, eso es lo que me va a movilizar. Perfecto. Acabas de dar justamente con algo. Por ejemplo, hasta en el tema de religioso, en todas las religiones hay una esperanza. Siempre. De hecho, el otro día estaba teniendo como sesión de consultoría con mi equipo, y una de las compañeras del grupo señalaba que ha notado que ciertos tipos de terapia tienen todavía algunas limitantes, que necesitan unas áreas de oportunidad y demás, y eso pasa con todas las terapias. Mencionaba, siento que le falta algo de punch, le falta algo justamente de esperanza a ciertas terapias, y dentro de mí lo que yo tenía en la cabeza era, sí, ahí es donde muchas veces entra inclusive el apartado espiritual. El apartado espiritual, que es algo intangible y que jala efectivamente los objetivos, lo que hablábamos en el podcast pasado. Si aquí te vamos a dejar el vínculo link al podcast pasado de terapia, aceptación y compromiso, lo que jala los valores, lo que jala los objetivos, lo que jala mi vida, justamente no es el todo va a estar bien, es justamente esa esperanza de quiero conseguir esto, quiero lograr esto, quiero vivir esto y hacia allá quiero irme. Yo no sé si es desde este lugar que no me encanta. Lo más probable es que sí, porque es desde el único lugar desde el que puedo hacer algo. Pero eso significa identificar que estoy aquí, donde no me gusta, donde no me encanta. Y es ahí donde viene el punto, porque justamente si yo me hundo en este falso optimismo, aparte justamente de esta negación de la realidad, vamos a tener muchísimas consecuencias, ojo, de entrada. Falta de preparación para poder afrontar los diferentes problemas de la vida, que a ver, justamente, y esto se los digo en la primera sesión,
Lo que me interesa de esta terapia es que obtengas las habilidades para poder manejarlas. Sí. Pero si yo niego el problema, no me veo yo en esa necesidad de sacar estas habilidades, básicamente. Por otra parte, normalmente vamos a vivir con una insatisfacción constante y no me siento bien, porque no logro los resultados. Claro. También vamos a tener muchísima procrastinación, porque entonces va a ser constantemente estar evitando aquello que me da miedo o que no me siento capaz de resolver, y es ahí donde entra el falso optimismo, el YOLO, se va a acomodar. Claro. O sea, muy sutilmente, pero es ahí donde me lleva a la inmovilización, básicamente. Y lo peor aún, y creo que cuando se toca a fondo, cuando la realidad golpea. Cuando te das cuenta que tener ese falso optimismo no te llevó a ningún lado. O sea, no sé, todo va a estar bien y mocos, no estuvo bien. No sé, boom, enfermedad, boom, una pérdida de una persona, ¿no? Pero es que a mí me dijeron que iba a estar bien. Es que no, te mintieron, no te fueron honestos. Y es ahí donde llega justamente esta traición. De hecho, no me estás preguntando, pero por ejemplo en el rubro médico e incluso de psicología, nunca le mentimos al paciente. Uh-huh. Oye, es que mi familiar... voy a mejorar, va a estar bien. Ajá, es que mi familiar tiene cáncer. No te preocupes, todo va a estar bien. Al contrario, y yo no te puedo decir que todo va a estar bien, sin embargo, te puedo preparar para lo que sea que venga. Claro. A grandes rasgos. ¿Por qué? Porque si yo te miento y te doy las falsas esperanzas, al contrario, posteriormente, claro que me vas a reclamar, y con justa razón. Totalmente. De hecho, creo que acabas de dar en algo muy importante, esto del YOLO y esto de todo va a estar bien y demás. Son básicamente estrategias de evitación. ¿Evitar qué? Evitar el sufrimiento, evitar el dolor. De hecho, desde el 85, ya hay desde antes las definiciones, pero en el 85 Viktor Frankl, que fue el creador de la logoterapia, ya había definido algo que se le llama el optimismo trágico. ¿Por qué el optimismo trágico? Porque básicamente este optimismo trágico lo que convierte o a lo que nos deriva básicamente es a vivir una tragedia por haber sido optimistas ante una situación que no tenía remedio o solución. Entonces lo que pasa es que evitamos los hechos inevitables. Por ejemplo, un familiar moribundo. Estás esperando y con tanta esperanza que esté bien en lugar de prepararte para lo inevitable. Y para Frankl justamente es esto, no existe otro lugar, por lo menos desde la logoterapia específicamente, y en muchas otras áreas psicológicas ocurre lo mismo, inclusive desde religiones como el budismo. No existe otra forma de tocar esa felicidad, esa alegría, ese bienestar en el mundo, sino es a través de reconocer y tocar el dolor y el sufrimiento. Entonces, en ese sentido, justamente, en buena medida, para evitar este optimismo trágico, tenemos que aprender a reconocer el dolor y el sufrimiento, lo cual no es agradable. No. Pero aquí es donde viene un punto, es que el mundo no lo es. Ojo, esto no significa el mundo es desagradable, porque se puede tergiversar. El mundo no es desagradable, pero tampoco es agradable. El mundo es. Entonces, reconocer implica identificar cómo puedo yo interactuar con este dolor. El dolor es, el sufrimiento es, así como la alegría es. Entonces significa aprender a tocar todos estos elementos que efectivamente el ser humano está muy poco acostumbrado a hacerlo, y sobre todo en la era tecnológica que estamos viviendo, estamos tan acostumbrados a evitar. Lo hablábamos en el podcast pasado y en varios podcasts lo hemos hablado. Estamos tan acostumbrados a evitar que en ese sentido cada vez nos está costando más aprender a recibir ese dolor y esa tragedia. Desde niños, los padres nos intentan evitar el sufrimiento. Como adultos, intentamos evitar el sufrimiento de tener que hablar en público, tener que pedir u ordenar algo en el restaurante, o tener que ir y pedir la hora casi. O sea, tenemos tantas estrategias para evitar que cada vez queremos tocar menos el dolor y el sufrimiento. Cuando no hay, y esto sí, revisen, ahora sí que revisen tema de teología y psicología y demás,
No hay realmente estructura teológica o inclusive psicológica que no contemple el sufrimiento. Todas lo contemplan. Justamente. Y a ver, ojo, ¿cómo manejarte ante este sufrimiento? Aquí voy a plantear justamente dos soluciones. Si quieres aprender a no ser este falso optimista, escucha estos puntos tal cual. Y aquí lo primero es, si te toca una situación desagradable, lo que sí te voy a pedir es valida la emoción. ¿Qué es lo que pasa? Y esto lo he mencionado muchas veces. Como nos incomoda el sufrimiento ajeno, nuevamente sufrimiento, lo que queremos es quitarlo inmediatamente, cuando al contrario, no lo quites. Yo sé que esto es incómodo, digo yo como me dedico a esto, pero el punto es, aquí sí, valídalo. Lamento que te sientas así. Se vale, un pacientito una vez me decía, pero es que suena tan falso. Suena falso, pero al fin y al cabo, al no saber manejar esta sensación, prefiero que tengas la habilidad, aunque no lo sientas, para que no te lleve a una situación más incómoda o una evitación diferente que incluso pueda hacer sentir mal a la otra persona. Sí. Y entonces es ahí donde valida la emoción. Lamento mucho que te sientas así. Es un cliché, sí, pero funciona. Entonces, ahí sí, aplica este cliché si es necesario y ahí también vale la pena que le preguntes a la persona qué necesitas. Truco para la validación: aprende a validar solamente lo válido. Puedes Justo. validar inclusive desde tu propia sensación. Me siento mal por ti. No me encanta cómo te estás sintiendo. No me gusta cómo lo estás sintiendo. Si en algún momento quieres aprender a validar, revisa en internet los 6 niveles de validación, identifica cómo puedes ir validando. Es totalmente válido que lo busques. Tenemos también, de hecho, un podcast sobre el tema de validación. Si quieres, ve y revísalo. Entonces, una de las estrategias puede ser eso, y totalmente, o sea, aprender a validar no significa estar de acuerdo con el otro, uno, y aprender a validar no significa que las cosas estén bien. Recordemos que también hay cierto sentido en la invalidación en ocasiones. Sí. Entonces, o en lo que es inválido incluso. Entonces, en ese sentido, hay que aprender a identificar cuál es la realidad detrás del dolor y del sufrimiento en el otro. Es que me incomoda. Sí, es totalmente válido. Entonces, lo único que puedes hacer, o lo mejor que puedes hacer, es estar presente para el otro. Estoy aquí para lo que necesites. Estoy aquí para ti. Estoy aquí si necesitas algo o si necesitas ser escuchado. Entonces, desde ahí puedes validar al otro. Eso por un lado, cuando te toquen situaciones incómodas, que muy Claro. a la mexicana, échale ganas, por favor, no hagas esto, te lo suplico. Claro. Todo Sí, va a estar bien, aguas, falso optimismo, que ya rematamos ahí. exactamente. Sin embargo, y por otra parte, ¿cómo no ser tú un falso optimista? Y es donde viene, ahí sí, empezar a reconocer la realidad. Esto va a ser incómodo, pero recuerda, ahí sí, negarla no te va a llevar a ninguna solución. Y entonces hay que reconocer, órale, va, esto sí está de la chingada, pero recuerda el siguiente punto. El reconocerlo te va a llevar a la búsqueda de soluciones. Porque muchas veces, ajá, lo reconozco y luego ¿qué? O sea, sí, pero es que si estamos hablando de un problema real y tangible, es muy probable que haya una solución para este problema. Exactamente. De hecho, si quieres revisar también literatura sobre esto, hay un libro que es de Esfahani Smith, se llama El arte de cultivar una vida con sentido, y también de Whitney Goodman es Positividad tóxica. Los dos libros, de hecho, son bastante buenos para identificar este tema del falso optimismo, cómo aprender a tocar el sufrimiento y cómo también darle sentido al propio sufrimiento y no vernos involucrados y sobre todo jalados por este falso optimismo que muchas veces, cuando no lo podemos conseguir, nos hace sentir culpables. Justamente. Y bueno, con esto sería todo de nuestra parte por el día de hoy. Platícanos qué te va pareciendo, queremos escucharte. Ya cada vez nos dejan más comentarios, Sí. los leemos todo el tiempo, de verdad no saben. Exactamente. Entonces, bueno, platícanos qué te pareció este podcast, qué estás de acuerdo, qué no estás de acuerdo, alguna experiencia que hayas vivido, alguna otra frase muy coloquial que tú conozcas, nos encantaría saber qué opinas. Exactamente, sí leemos los comentarios, sí estamos pendientes. Intentamos incorporar, de hecho, parte de los comentarios que nos van mencionando los intentamos incorporar a los siguientes episodios, a los siguientes podcasts. Intentamos darle un poco de solución a estas dudas que nos van dejando también. Y
Si nos estás escuchando en YouTube, recuerda darle like, tocar la campanita y suscribirte a nuestro canal, sobre todo para que te lleguen las notificaciones de los próximos episodios de este podcast. Si nos estás escuchando en Spotify y crees que necesita alguno de tus familiares, alguno de tus amigos escuchar este episodio, recuerda compartírselo. Y de mi parte, el psicólogo Guillermo Pacheco y la psicóloga Mónica Cano. Recuerda que nosotros somos tus aliados en el camino a la claridad.